contemporáneo de Scott Lash, mucho menor que Habermas, o sea, de los colaboradores sociólogos importantes era mucho menor, ¿sí? Entonces fue un fallecimiento súbito por infarto al corazón, ¿no? Fulminante, no hubo agonía ni nada de eso. Bueno, entonces esa primera sorpresa, ¿no? Es darme cuenta, ¿no? De que había fallecido este importante pensador, teórico e investigador, ¿no? Destacado, Ulrich Beck. La segunda sorpresa fue que justamente en los meses de noviembre y diciembre, en mis vacaciones, yo estaba leyéndolo, estaba retomándolo, analizando su famoso paradigma de la sociedad de riesgo y recuperando, ¿no? La mayor parte de su bibliografía, comprando internet, por medio de internet, en la librería Sótano, Gandhi, Fondo de Cultura Económica, el péndulo de diferentes, ¿no? Librerías, estaba yo aprovechando las vacaciones para resurtirme, ¿no? De lo que me faltaba conseguir de él. Entonces estaba en eso cuando ¡pum! Me cae la noticia, ¿no? Entonces a partir de ahí yo pensé en las vacaciones pues retomar en enero y hacerle un pequeño mínimo homenaje, ¿verdad? Dando una semblanza muy general que más que todo tiene la intención para los estudiantes y los demás compañeros de una invitación a la lectura, una invitación a la importancia de su estudio, que nos está explicando fenómenos fundamentales que diariamente estamos viviendo aquí en Hermosillo, Sonora, a pesar de que parecen como macros sociológicos, ¿sí? Bueno, después vamos a ver algunos ejemplos y para ello me traje unas noticias del Imparcial, ¿no? De este lunes, que tienen que ver con precisamente el paradigma de la sociedad de riesgo, ¿sí? Bueno, las sorpresas no terminaron ahí, hubo una tercera sorpresa, dado que un profesor del departamento donde yo trabajo me dijo que iba a haber un foro aquí en la ciudad vecina de Guasave, Sinaloa. ¿Hay alguien de aquí de Sinaloa? ¿No? Ah, bueno, compañero, ¿de qué ciudad, perdón? De Los Mochis, pues estamos cerca, ¿no? Guasave. ¿Cuántas horas son? Una está casi enseguida. Una hora, son ciudades, ¿no? Vecinas, ¿verdad? Ajá, muy bien. Bueno, entonces en la ciudad de Guasave, Sinaloa, precisamente los días 25 y 26 de febrero, el mes que entra para todos aquellos que tengan interés, ¿no? Y oportunidad de ir, se va a presentar a nivel nacional, el primer foro regional norte de México denominado Ulrich Beck, precisamente. Fíjense, curiosamente, ¿no? Aquí viene la fecha de nacimiento y la fecha de... Más que en la UNAM, en la UAM, en Guadalajara, en Monterrey, aquí en Guasave, Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS, va a organizar este foro, ¿no? En memoria y en homenaje a Ulrich Beck, ¿no? Entonces tenemos esa sorpresa, aquí ya imprimimos la convocatoria, ¿no? Para ver las mesas y todo esto. Nos vamos a pasar a rolar esta información para que vayan viendo este foro que el mes que entra ya se revisa, ¿no? Bueno, entonces nuestro trabajo de hoy, o nuestro comentario es: le quisimos denominar la sociedad de riesgo mundial en Ulrich Beck a partir de diferentes contribuciones. Aquí tenemos la foto cuando era un jovenazo, ¿no? Un maestro catedrático de diferentes universidades de Alemania. Seguimos, por favor. Básicamente una semblanza muy breve, ¿no? En esta diapositiva, Ulrich Beck nació en Stutz, Pomerania, una región, ¿verdad?, de Alemania, el 15 de mayo de 1943 y falleció, como decíamos, el 1 de enero de 2015, a los 70 años. Ulrich Beck era un sociólogo alemán que fue profesor de la Universidad de Múnich, pero también fundó el Instituto de Sociología de la Universidad de Múnich desde que se inauguró hasta su último día de vida. Era el director de este instituto. Además, tuvo el privilegio de ser invitado como catedrático visitante en la London School of Economics. Ustedes saben que es la escuela más prestigiada en términos de economía y ciencia política, no solamente en Inglaterra, sino en Europa. Fue dirigida, ocupó su rectoría o su dirección el famoso sociólogo Anthony Giddens, ¿sí? Bueno, después fue miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Berlín, que es uno de los organismos más importantes de la actividad científica en Alemania. Después orador de la Asociación Alemana de Investigación, y fíjense lo curioso, fue expositor en la Duma Estatal de Moscú. ¿Qué es la Duma? Es el Parlamento, ¿no? El Parlamento de Rusia, con motivo del atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas. El gobierno de Rusia inmediatamente lo llamó, porque eran de riesgos precisamente del terrorismo, ¿no?, a dar una conferencia del Parlamento del gobierno ruso. Después fue profesor honoris causa con la Universidad de Jyväskylä en Finlandia y en otras universidades, en la New School of Social Research, en la Universidad de Nueva York, de Columbia. Obtuvo muchos doctorados honoris causa antes de su fallecimiento, ¿no? Él se definía brevemente
como un pensador optimista. Van a ver en cualquiera de sus libros un optimismo siempre, no un pesimismo, pero al mismo tiempo un escepticismo, ¿no? Esta combinación dialéctica entre sí se pueden cambiar las cosas, sí se pueden mejorar, pero dudando, criticando lo que está mal. Eso fue una constante en toda su obra, en todo su pensamiento sociológico, que persigue, como él lo dijo textualmente, como objetivo maravillosamente utópico, pensar de nuevo la sociedad, pensar renovadamente la sociedad. Ajá. Bueno, en primer lugar, señalamos su obra más importante. En 1986, Ulrich Beck publica La sociedad de riesgo hacia una nueva modernidad, donde va a plantear la contradicción de la sociedad moderna que lleva en su propia identidad el peligro de la supervivencia de la especie. Por primera vez en la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, si gustan, miren, sillas, perdón, para que no estén parados, compañeros, ¿no? Y si le podemos, bueno, me mortifica, ¿no? Que estén parados. Bueno, le podemos apagar tantito esta luz, esta de aquí, sí, llévense la silla, acá hay otra, miren allá, frente al maestro Mario Cuevas. No, déjeme tantito, pero a ver si alcanza, ¿no? Afortunadamente, acá hay otra, acá también. Bueno, decíamos que en 1986, o sea que le incluyen 44, unos 40 y tantos años, publica esta obra. Ya había publicado anteriormente otras, ¿no? Pero en esta, él le da la clave a algo fundamental que va a pasar ese mismo año. Por eso se los vamos a decir, ándale. En esta obra no solamente plantea los considerandos que están, los cambios trascendentales que se están dando en la sociedad mundial, ¿sí? En la globalización mundial, sino también las tendencias hacia dónde se está moviendo esta sociedad, cuáles son los fenómenos más importantes. Entonces, en esta sociedad de riesgos, él encuentra que hay una nueva modernidad. Hay sociólogos que hablan de una segunda modernidad, de una modernidad reflexiva, una tardomodernidad, modernidad tardía, en fin, hay diferentes conceptos. Habermas, por ejemplo, habla de una modernidad inconclusa, pero independientemente del nombre que le da cada uno de los sociólogos o pensadores sociales, todos coinciden, indica la de Luhmann también, coinciden desde su perspectiva, ¿no?, muy particular, que hay un cambio, una mutación después de la Segunda Guerra Mundial, un cambio cualitativo en el mundo. Bueno, entonces él señalaba que en esta sociedad de riesgo, paradójicamente, es un sistema orientado para la obtención de beneficios, de ganancias, pero asimismo la rentabilidad hace peligrar en términos ecológicos, fundamentalmente del medio ambiente mundial, la seguridad del panorama mundial. El libro se ha traducido a más de 25 idiomas, entre ellos el hebreo, japonés, indio, francés, italiano, obviamente el español, etc. Más de 25 idiomas. Después de esa publicación, básicamente lo que señala ahí en esta obra, en este paradigma que después va a desarrollar en libros posteriores, es lo siguiente. Dice: en la sociedad de riesgo se analiza una fase de desarrollo de la modernidad reflexiva que estamos viviendo actualmente, donde los riesgos sociales no son nada más un cierto tipo de riesgos ecológicos, por ejemplo, perdón, que se le ha hecho énfasis en esto. No, para Ulrich Beck son pluricausales, es decir, hay riesgos sociales, políticos, económicos, individuales, incluso culturales, que tienden a escaparse de las instituciones destinadas al funcionamiento y a la protección de la sociedad moderna. Es decir, la institución ya no está respondiendo, ya no está controlando estas catástrofes, estos desastres, estos riesgos que afectan a todo el mundo. Ojo, en México, Ayotzinapa, la institución política, social, económica, no está a la altura de lo que está pasando actualmente. Está rebasado el Estado mexicano. Ahí está un ejemplo, ¿no?, de lo que dice Ulrich Beck. Y eso lo habla desde después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a desarrollarse primero en las sociedades avanzadas, Estados Unidos, Europa, etcétera, y después nos va a tocar a nosotros, ¿no? Bueno, el riesgo, nos dice Ulrich Beck, siempre es muy didáctico, muy claro, su lenguaje es muy sencillo, no es complicado. Es definido, nos dice el autor, como un camino sistemático para afrontar azares e inseguridades producidas por la modernización. Mientras en la sociedad industrial clásica la lógica de la producción de riqueza, es decir, de grandes capitales, dominaba la lógica de producción de riesgos, en la sociedad de riesgo la relación se va a invertir al revés, ¿no? Los riesgos van a atentar contra la misma producción capitalista, ¿sí?
riesgo, nos dice el autor, es un concepto moderno que implica el intento de hacer previsibles y controlables las consecuencias imprevisibles. No podemos preverlas. ¿Quién pudo prever, por ejemplo, el ataque suicida a las Torres Gemelas y al Pentágono? Nadie, ni las agencias de inteligencia, no lo pudieron prever. Era precisamente la condición de riesgo. Imprevisibles, son imprevisibles estas catástrofes, ¿no? El origen de los riesgos en la actualidad, nos dice Ulrich Beck muy claramente, ya no radica en las fuerzas hostiles de la naturaleza, que quedó sometida y agotada hacia finales del siglo XX. Es decir, del siglo XX para atrás, 19 y 18, eran los terremotos, los huracanes, temblores, todas las catástrofes naturales eran producidas precisamente por el sistema ecológico, no por el hombre. Sí, nos caía la tormenta, los rayos, los terremotos y no podíamos hacer nada. En cambio, en la actualidad, del siglo XXI para acá, dice Ulrich Beck, estos fenómenos, estos desastres, estos riesgos son causados por el mismo sistema moderno, industrial, capitalista, ¿no? Y postindustrial. Antes nos dice el riesgo provenía del exterior, de fuera, ¿no? De la naturaleza. Ahora, en cambio, pasa a ser un fenómeno interior que nosotros, los seres humanos, estamos produciendo. Es decir, producido por nuestra civilización, por lo general como consecuencia, fíjense, tiene unas consecuencias de transformación técnico-industrial y de su comercialización mundial. Es decir, el mismo desarrollo sociotecnológico, tecnocultural, está produciendo estos riesgos, no la naturaleza. Está afectando a la naturaleza, pero no. Bueno, decíamos que un evento va a sellar el paradigma de la sociedad de riesgo. ¿Cuál es este? El 26 de abril de 1986, el mismo año, que sale publicada esta obra, ¿no? La sociedad de riesgo, el desastre ecológico en la central de Chernobyl, Ucrania, sorprende a Ulrich Beck con el prólogo de su libro ya escrito. Ya estaba escrito este libro, por lo cual introduce otro prólogo en el que testimonia que el concepto de sociedad de riesgo ha obtenido un sabor amargo de verdad y afirma enfáticamente: ojalá hubiera sido solo la predicción o pronóstico de un futuro que habría que evitar. Es decir, la realidad se le adelantó, ¿sí? Él ya estaba señalando que esto iba a pasar y ¡pum!, el mismo año sucede. Entonces este libro se vuelve un bestseller en todo el mundo, a raíz precisamente de que estaba prediciendo él, estaba logrando la predicción, la prognosis, ¿no?, de este evento que sucedió el mismo año en Chernobyl, Ucrania, ¿no?, de la vieja Unión Soviética, la famosa territorio ruso, ¿no? Bueno, pero no solamente tuvo este parangón, el paradigma de la sociedad del riesgo, sino otros acontecimientos que sucedieron históricamente antes y después están confirmando constantemente este paradigma. ¿Cuáles son? Los anteriores desastres y posteriores confirmamos, como decíamos, el análisis del autor con el accidente de la central nuclear de la isla de las 3 millas, Three Mile Island, recordarán esto, en Estados Unidos. Esto fue a 16 kilómetros de la ciudad de Harrisburg, Pensilvania, donde tiene una población de 70,000, más de 70,000 habitantes, y afectó a la población, ¿sí?, todo este fenómeno, ¿no?, del accidente en la isla de las 3 millas, ¿no?, en Pensilvania. Asimismo, ya más reciente, ustedes si tienen la memoria recordarán esto. Asimismo, el accidente de la central nuclear de Fukushima 1, porque hay otros números, ¿no? Fukushima, en Japón, también ese desastre. ¿Hace cuántos años de esto? Tenemos menos de 3 años, ¿no? 3 años, porque fue en marzo. 3 años atrás sucedió también un accidente que afectó a mucha población en la ciudad de Fukushima, Japón, ¿no? Por otra parte, ya más localmente, más cercanamente, tenemos la misma constante en México y en Sonora específicamente. La contaminación en los ríos Sonora y Bacanuchi por el derrame de más de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en el arroyo de Tinajas, Cananea, Sonora, por la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México. El gobierno calificó el suceso como, se abren comillas, literalmente, el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos, el peor que ha habido en la historia de la minería en México. Los contaminantes detectados después de severas evaluaciones fueron cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo. Todas estas sustancias totalmente dañinas, ¿no?, para la salud humana. ¿Seguimos?
La sociedad de riesgo, seguimos, ¿no?, desarrollando este aspecto cuando la amenaza y la inseguridad son condición de la existencia humana desde siempre, en cierto sentido incluso más antes que ahora. Es decir, Ulrich dice que el riesgo siempre ha existido en la historia. En la Edad Media, por ejemplo, la enfermedad y la muerte prematura amenazaban a los individuos y sus familias mucho más que hoy, así como las hambrunas y epidemias amenazaban a los colectivos. La peste bubónica, la peste negra. La edad, en la Edad Media, ¿saben de qué era? El promedio era los 30, 40 años era la esperanza de vida. Ya a los 40 ya estaban para fallecer la gente, ¿no? Entonces seguimos. La semántica del riesgo, nos dice el autor, vinculada desde los inicios de esta edad moderna a una creciente importancia, ha adquirido la decisión y la inseguridad, la probabilidad de un proceso de modernización diferente, ¿no?, a otros periodos de la historia. La semántica del riesgo se relaciona con riesgos futuros, lo que va a suceder en un futuro, que se tematizan en el presente y resultan a menudo de los éxitos de la civilización. Es decir, el progreso técnico, el desarrollo tecnológico está produciendo, el éxito de este proceso civilizatorio está produciendo sus mismos riesgos, ¿no? Lo tiene internamente, ¿no? Dice, la semántica del riesgo es hoy de especialidad, actualidad y relevancia, tanto en el lenguaje, la técnica, la economía y las ciencias naturales, como en la política. La dramatización pública de los riesgos se dedica sobre todo a ciencias como genética humana, la medicina reproductiva y la nanotecnología, cuyo rápido desarrollo desborda la capacidad de imaginación de nuestra cultura. Es decir, por ejemplo, con la cuestión de la genética humana, ustedes se acuerdan de los famosos debates de la clonación. De repente vamos a clonar a 10 Hitlers o 100 Hitlers, ¿qué va a pasar? Porque tienen el mismo DNA. Pues hay toda una polémica que no ha terminado. Si se clonan personas iguales, idénticas, con el mismo patrón genético, con el mismo código genético. Todos estos fenómenos son desarrollos de la misma producción científico-tecnológica. ¿Seguimos? Pues nos vamos un poquito más adelante para avanzar. Aquí están las características centrales. O sea, vamos a enumerar cuáles son las características fundamentales para verlas más claramente. Primero, el que estos riesgos causan daños sistemáticos o constantes y a menudo irreversibles, ya no se puede hacer para atrás. Por ejemplo, el daño que se provocó en el río Sonora, ¿no?, y en otras zonas circunvecinas, ese daño es irreparable, ya no se va a resolver, aunque se diga, ¿no? Segundo, suelen permanecer invisibles. Este aspecto es muy importante. Se basan en interpretaciones causales, por lo que solo se establecen en el saber científico o anticientífico. De ellos, por lo que están abiertos en una medida especial a los procesos sociales de definición. ¿Qué significa que permanecen invisibles? Por ejemplo, la radiación la vemos, la radiación nuclear. No, ¿verdad? No la vemos. La contaminación en el río la estamos viendo. No, pero no significa que esté actuando ahí. Son invisibles. Entonces, ¿cómo se hacen visibles? A través del conocimiento científico. Pero Ulrich Beck dice, no nomás renuncia a cientificismo, también hay conocimiento, por ejemplo, anticientífico. Podremos otro tipo de conocimientos periodísticos de sentido común que va a recuperar, ¿no?, a través de la experiencia propia, no científica, este mismo saber, ¿no? Bueno, tercer aspecto, tercera característica, ¿no?, de las sociedades de riesgo. Con el reparto y el incremento de los riesgos surgen situaciones sociales de peligro. Los riesgos de la modernización afectan más tarde o más temprano a quienes los producen o se benefician de ellos. Contiene un efecto boomerang, se vuelve, ¿no?, contra él mismo, que hace saltar por los aires el esquema de clases. Tampoco los ricos y poderosos están seguros ante ellos. Es decir, amén de las clases sociales, amén de que la mayoría de la población, ¿verdad?, más pobre o más desprotegida es la que recibe los efectos directos, por ejemplo en la zona del río Sonora. También los grupos económicos y políticos poderosos tienen un tipo de afectación en su misma productividad, etcétera. Vaya a saber en qué, ¿no? Ahí hay como un debate, ¿no?, qué tanto afecta a uno y a otros. Pero lo que sí es importante señalar es que Luis dice, a todas las clases sociales van a afectar, a todas. Ponemos un ejemplo tajante, la carrera armamentista, que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no?, las dos potencias, por armarse con ojivas y ojivas nucleares hasta tener decenas de miles de ojivas nucleares. Llegó un momento en que las élites poderosas, las clases económicas más bollantes, decían, bueno, y si en un momento dado hay un accidente, una falsa alarma, se sueltan esas ojivas y se acabó el mundo. Ricos y pobres nos vamos a morir todos, ¿sí? Carl Sagan, el famoso científico, decía que él le hablaba de 1980, por allá, ¿no?, a finales de los 80, decía que con el armamento nuclear, con el arsenal que hay
de la Unión Soviética y de Estados Unidos, sin contar otros países, el mundo se destruiría 100 veces destruiría. No quedaría nada más que las cucarachas por ahí. Eso a fines de los 80, imagínense ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que está señalando Ulrich Beck, que esta sociedad de riesgo afecta a todo el mundo, por más allá de las clases sociales. Seguimos. Los riesgos producen nuevas desigualdades internacionales. También generan, por una parte, entre el tercer mundo, los países subdesarrollados o no, desindustrializados, y los estados desarrollados. Pero por otra parte, entre la misma competencia entre los países desarrollados, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos, entre China y Rusia, etcétera, ¿no? Estas desigualdades no respetan el tipo de competencia del Estado nacional, rebasan los estados nacionales, nos dice el autor. Finalmente, la expansión de los riesgos no rompe en absoluto con la lógica del desarrollo capitalista, sino más bien la eleva a un nuevo nivel. Los riesgos de la modernidad son un big business, ¿no? Un gran negocio. Díganle a la compañera minera México, ¿no? Ahí está. No le han parado, no le han entendido nada, sigue trabajando, sigue haciendo su negocio. La lógica interna de los riesgos forma parte de la misma producción capitalista y la va a seguir haciendo, ¿no? Seguimos. En el punto 6 dice: se pueden poseer las riquezas, pero por los riesgos se está afectado. Estos son como asignados civilizatoriamente desde el punto de vista de Norbert Elias, del proceso civilizatorio. En la situación de clases y capas, el ser determina la conciencia, nos dice Ulrich Beck, mientras que en las situaciones de peligro la conciencia determina el ser. El famoso paradigma de Marx, ¿verdad? Del ser social determina su conciencia. Pero Ulrich Beck le da un giro de 180 grados y dice: no, ahora en estas nuevas situaciones de riesgo, la conciencia, ¿no?, va a determinar el ser. Es decir, el tipo de conciencia que nosotros estamos generando a partir, ¿no?, de cierta explicación de los fenómenos ecológicos, de esto de río Sonora y otros peligros, va a modificar nuestra conducta, ¿sí? Vamos a hacer algo al respecto, vamos a regular de alguna manera. Por consiguiente, dice, hay que desplegar y analizar el potencial político de la sociedad de riesgo en una sociología y en una teoría de surgimiento y difusión del saber de los riesgos. Es decir, esta situación de la sociedad de riesgo es heurística, ¿no? Nos va generando nuevas alternativas, ¿no? Este poquito no se puede mover un poquito para acá, me distrae un poquito. El poquito de la cámara. No se puede. La cámara. Ese poquito. Ándale, así mejor. Seguimos. Sí, aquí está. Me está enfocando la atención. Bueno, en la sociedad de riesgo surge así, a impulsos pequeños, dice el autor, y grandes, en el alarma por el smog, por ejemplo, en el accidente tóxico, etcétera, el potencial político de las catástrofes. La defensa y administración de las mismas puede incluir una reorganización del poder y la competencia. La sociedad de riesgo es una sociedad catastrófica. En ella, el estado de excepción amenaza con convertirse en el estado de normalidad. Es decir, en este último punto, Ulrich Beck está tocando dos temas fundamentales. Se normalizan, ¿no?, los riesgos. Esto del río Sonora, de Fukuyama, de Bhopal, de la isla Tres Millas, se va a estar repitiendo. Ya va a ser parte del paisaje natural de Alemania, de la modernidad, aunque no lo veamos muy bien. Pero segundo, dice, estas mismas condiciones de riesgo van generando, ¿no?, movimientos altermundistas, ecologistas, Greenpeace, por ejemplo, ¿no?, Naciones Unidas, que van discutiendo, haciendo propuestas de mejoramiento ante estos riesgos. Tiene dos puntos, el negativo y el positivo, ¿no? ¿Sí? Seguimos. La sociedad de riesgo mundial, por último, el aspecto ya final del autor, esto fue en el 86, después en el siglo XXI, en 2006, 2007, va planteando el asunto de la sociedad de riesgo, pero ya a nivel del entorno mundial. Dice, vivimos en una sociedad de riesgo mundial, no solo en el sentido de que todo se convierte en materia de decisiones de consecuencias imprevisibles, siempre van a ser imprevisibles, o en el sentido de que haya que gestionar el riesgo o elaborar un discurso de cómo gestionamos el peligro del riesgo. La sociedad de riesgo se refiere precisamente a una constelación en que el hilo conductor, nos dice el autor, de la modernidad que estamos viviendo actualmente, la idea de control de las consecuencias y los peligros derivados de las decisiones se pone en duda, en la que cualquier nuevo saber que debería ser calculable y los riesgos imprevisibles genera a su vez nuevas incertidumbres. Es decir, el conocimiento científico no sabe a dónde va a parar, si le va a hacer daño. Por ejemplo, cuando se logró la fisión nuclear en la década de los 30, cuando se rompió el núcleo del átomo, eso nunca se esperó, nunca fue previsible a que estallara una bomba atómica. Era teórico todo, la fisión nuclear, ¿no?, la ruptura del átomo, del núcleo, ¿no? Bueno, en consecuencia se torna prioritario, nos dice el autor, una reflexión sobre los riesgos.
a partir de la reflexividad de la incertidumbre, la indeterminabilidad del riesgo del presente, se convierte por primera vez en fundamental para la sociedad, razón por la cual tenemos que transformar nuestra concepción de lo social y todos los conceptos de sociología. Hay que hacer una nueva refundación de los conceptos y las teorías sociológicas a partir de un pensamiento reflexivo. Es decir, reflexivo significa que se cuestiona a sí mismo, ¿no? Después, aquí no lo vamos a tocar, pero Ulrich Beck utiliza el famoso, acuña el concepto de categorías zombies. ¿Qué son las categorías zombies? Categorías que están vivas pero al mismo tiempo están muertas. Categorías que existen, que leemos nosotros en los libros de sociología, pero ya no son aplicables en la realidad. Ya la realidad lo rebasó. ¿Sí? Seguimos. La sociedad de riesgo mundial lo vemos panorámicamente en un esquema que desarrolla didácticamente muy bien Ulrich Beck. Como siempre ha existido, decía, pero lo novedoso en la sociedad de riesgo mundial es que nuestras decisiones como civilizaciones desatan un problema y peligros globales que contradicen radicalmente el lenguaje institucional de control. Es decir, las potencias económicas y políticas dicen que hay un control, ¿no?, de las variables, de los riesgos, pero esos riesgos rebasan esos controles, ¿no?, los van a rebasar, dice el autor. Existen 3 dimensiones de peligro en la sociedad de riesgo mundial. Aquí ya es lo último del autor, dice, las crisis ecológicas, acuérdense los tsunamis, todo lo que está dando, que no es por las fuerzas de naturaleza. Acuérdense, por ejemplo, los deslaves que hubo en Colombia, en Venezuela, ¿no?, que murieron miles de gentes. ¿Es problema de la naturaleza que hayan muerto miles de gentes enterradas en el lodo? No. Es un desastre natural, ¿verdad? Pero ¿a quién le va a dar ese desastre natural? A la gente, a los asentamientos humanos irregulares que están en las montañas, que están, ¿no?, en las colinas, ahí. Entonces, ¿es estrictamente biológico? No. Es social, porque esta gente no debería estar viviendo ahí, para empezar. Este es un problema social que tiene que ser atendido sociológicamente. Todos los problemas ecológicos, dice. Segundo, las crisis financieras globales. Aquí, por ejemplo, tenemos el desastre de 2007-2008, la crisis del crack de la bolsa de Wall Street y la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, ¿verdad?, que nos afectó terriblemente. Como se dice usualmente, cuando en Estados Unidos le da gripa, o catarro más bien, cuando en Estados Unidos le da catarro, a nosotros nos da pulmonía, ¿no? Pulmonía, ¿sí? Eso pasó con la crisis financiera reciente, en 2007-2008 en los Estados Unidos, y que repercutió inmediatamente acá en México, ¿no?, y en los países de América Latina. Otro fenómeno que no estaba considerado en 1986, cuando el autor publica por primera vez La Sociedad del Riesgo, dice, sueno hasta ingenuo y sueno hasta trivial en mis grandes riesgos en la década de los 80, con la aparición del peligro de las redes terroristas transnacionales. Ese es más, ¿no?, todavía profundo ese problema. Las redes terroristas transnacionales. El ataque, ¿no?, el 11 de septiembre a las Torres Gemelas, pero ahora en Francia, en París, ¿no? ¿Con qué? Con el atentado a la revista Charlie. ¿Sí? Ahí tenemos recientemente ese peligro, son condiciones de riesgo en París, en la capital de Francia, inmediatamente. Ahí está, ¿no? Y dice Ulrich Beck, se van a seguir dando, son inevitables, son impredecibles. Seguimos. Sociología de la globalización. El autor fue el primero, o uno de los primeros, afortunadamente, investigadores de la sociología que entró a investigar el fenómeno y las características esenciales de lo que llamamos globalización. El autor establece en su análisis 3 diferenciaciones o 3 ejes temáticos: globalismo, globalidad y globalización. A partir de ellos se entreteje cuáles son las causas y los fenómenos fundamentales de estos desarrollos que vivimos actualmente. Primero, globalismo significa, según el autor, significa la concepción, según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político. Hay un desplazamiento, es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo o neoliberalismo. Esta procede de manera monocausal y economicista y reduce la pluridimensionalidad de la globalización a una sola, a la dimensión económica. Dimensión que considera a sí mismo de manera lineal y pone sobre el tapete, cuando y si es que lo hace, todas las demás dimensiones. Es decir, para Ulrich Beck hay en este proceso diferentes dimensiones: la globalización ecológica, la globalización cultural, la política y la social. Solo para destacar el presunto predominio del sistema del mercado mundial.
Pero las fuerzas del mercado, acuérdense, cuando hay un problema en México, ¿qué dice el Estado? El mercado, una fuerza del mercado que no podemos controlar. Segundo, es el globalismo. Pasamos al segundo. Por globalidad se comprende el hecho de que no hay ningún país ni ningún grupo que pueda vivir al margen de los demás. Es decir, que las distintas formas económicas, culturales y políticas no dejan de entremezclarse y que las evidencias del modelo occidental se deben justificar de nuevo. Así, sociedad mundial, lo dice el autor, significa la totalidad de las relaciones que no están integradas en la política del Estado Nacional, ni están determinadas, ni son determinables a través de esta. Es decir, cuando hablamos de sociedad mundial, hablamos de un masacote, ¿no?, de países, de economías que no están directamente integradas, vinculadas, organizadas, ¿no? Con la noción de sociedad mundial nos dice, mundial significa, según esta diferencia, pluralidad, hay una pluralidad de países, de culturas, de etnicidades, etc. Y sociedad significa estado de no integración, no están integradas en un bloque total, ¿no?, homogéneo. De manera que la sociedad mundial se puede comprender como una pluralidad, una multitud, ¿verdad?, de regiones, de economías, de fenómenos, pero no tienen unidad. Seguimos. Finalmente, globalización significa los procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrincan mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios. Así ahí sí hay una integración en la globalización. La singularización del proceso de globalización radica actualmente, nos dice Ulrich Beck, y radicará sin duda también en el futuro en la ramificación, densidad y estabilidad de sus recíprocas redes de relaciones regionales, globales, empíricamente comprobables, y de su autodefinición de los medios de comunicación, así como de los espacios sociales y de las citadas corrientes icónicas en los planos cultural, político, económico, militar y económico. Es decir, todas esas dimensiones hay que estudiarlas en su conjunto, no de manera aislada. De manera aislada no nos dan una explicación global de este fenómeno de globalización. Seguimos. Ok, entonces una diferencia esencial entre la primera y segunda modernidad es la irreversibilidad de la globalidad resultante. Es decir, el autor no dice que estos fenómenos ya no son reversibles, ¿no?, ya no se pueden regresar para atrás, van a seguir avanzando constantemente. Entonces, las características fundamentales de la globalización que estamos viviendo actualmente. Número 1 dice: las características son el ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad del intercambio internacional. El intercambio internacional cada vez se va a hacer más rápido, ¿no?, así como el carácter global de la red de mercados financieros y el poder cada vez más mayor de las multinacionales. Segundo, ojo, la revolución permanente en el terreno de la información y las tecnologías de la comunicación, las tablets, las WhatsApp, los Facebook, todo va a ser revolucionado constantemente. Ya no anualmente, sino semestralmente se van a estar renovando estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ahí, si quisieran, recomendaría yo la lectura de Manuel Castells, ¿no?, la era de la información, en 3 tomos, donde analiza todas estas nuevas tecnologías, cómo se va a crear una nueva sociedad de redes, la sociedad de redes actualmente, ¿no? Bueno, el tercer punto, la exigencia universalmente aceptada de respetar los derechos humanos, también considerada como el principio de la democracia. Es decir, los derechos humanos van a ocupar como cartelera fundamental, como vitrina fundamental de cualquier fenómeno político y cultural. Los derechos humanos siempre van a estar presentes en esta globalización. Seguimos, al menos como lema, ¿no? 4. Las corrientes icónicas de las industrias globales de la cultura, es decir, todos los famosos, toda la parafernalia, ¿no?, de las vedettes y de los, ¿no?, chismes, ¿no?, en el mundo de las nuevas tecnologías. Abrimos Yahoo, por ejemplo, abrimos Facebook, abrimos cualquier página, ¿no?, Google, y nos van a aparecer las noticias icónicas de las industrias culturales, ¿no?, qué está pasando con estas figuras icónicas. Quinto, la política mundial postinternacional y policéntrica, nos dice el autor, junto a los gobiernos hay cada vez más actores transnacionales con cada vez mayor poder multinacional, organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, como las Naciones Unidas. Hay otro fenómeno que sigue, ¿no?, galopante, que es el problema de la pobreza global. Después, el problema de los daños y atentados ecológicos globales y el problema de los conflictos transculturales de un lugar concreto, como el atentado, por ejemplo, en Francia, ¿no?, de estas corrientes terroristas islámicas. Seguimos. Bueno, aquí, ¿cómo estamos de tiempo? Hay una columna, pero quisiéramos remarcar mejor unos ejemplos. ¿Cómo estamos, maestro?
hacemos ya la interacción. ¿Sí? Bueno, prendemos tantito la luz y dejamos este cuadrito, lo pasamos nomás para acá, el siguiente. El siguiente. Aquí está una bibliografía mínima, ¿sí?, del autor, la Sociedad de Riesgo de Paidós. Toda esta bibliografía, la mayor parte está en las bibliotecas, ¿no?, de la Universidad de Sonora y en el Colegio de Sonora también. ¿Qué es la globalización? Donde hace este fenómeno, globalismo, globalidad y globalización. Un mundo feliz, la precariedad del trabajo en la era de la globalización, que coincide, fíjense, con Jeremy Rifkin, ¿no?, el fin del trabajo. Este fenómeno lo vemos claramente en el mundo, en donde quiera, en cualquiera. Los contratos, ¿por cuánto tiempo se hacen los contratos de trabajo? 3 meses. Por 3 meses, ¿por cuánto? ¿Un mes? ¿Por semana? ¿Sí? Hay una flexibilidad, ¿no?, laboral que consiste en eso. El outsourcing, ¿no?, está hablando el outsourcing. Ya Soriana, ya Costco, yo no te contrato, sino es otra compañía, ¿no?, que te subcontrata a su vez. Y si tú tienes un problema es con la compañía, no con la que trabajas. El outsourcing, ¿sí?, la subcontratación. Entonces, primero, ya no hay plan de jubilación, de pensión, de que en los 30 años te vas a jubilar. No, tú contratas por un mes, por una semana, por 5 días, por un año, no mucho. Y ya después no sabes si vas a seguir trabajando ahí o no. Entonces hay un proceso de rotación, ¿verdad? Rotación, la famosa flexibilidad del trabajo. Bueno, ese lo aborda fundamentalmente en Un Mundo Feliz. Está satirizando, obviamente, ¿no? Mundo Feliz hace la referencia a una novela, ¿no?, famosa de Aldous Huxley, ¿no? Aldous Huxley, Mundo Feliz. Poder y contrapoder en la era global. Aquí retomé yo estos dos cuadros que vienen al final de esta obra, Poder y Contrapoder, es decir, cómo se dan poderes fácticos y cómo hay alternativas a estos poderes fácticos. Después, la Sociedad de Riesgo Mundial, que es un desarrollo de esta de arriba, actualización del 98 al 2007, donde ya plantea el fenómeno con sus últimas consecuencias. Después, con su compañera Elizabeth Beck Garstein, El normal caos del amor, las nuevas formas de relaciones amorosas, Barcelona, Paidós, 2008. Este texto es fundamental, ya no lo alcanzamos, ¿no?, por el tiempo, pues es menos de una hora, a abordar cómo han cambiado totalmente las relaciones de pareja, totalmente. Y no estamos hablando de las cuestiones de parejas gays o homosexuales o lesbianas, no. En las mismas parejas heterosexuales la transformación es totalmente distinta. Es decir, las relaciones románticas, amorosas, no son como la generación de nuestros abuelos, no son ni se parecen a las de nuestros papás, es totalmente distinta. Entonces, en esta obra desarrolla cuáles son los cambios. Hay un proceso de transfiguración, de rompimiento. Dice, hay una familia post-tradicional, y esa familia post-tradicional ya no tiene las condiciones, las normas, los valores, los roles que tenía anteriormente. ¿A partir de cuándo se da ese cambio? Después de la Segunda Guerra Mundial, 1950 hasta el 2015. Ya las relaciones entre las parejas son totalmente distintas. Y nos pone ejemplos empíricos en esta obra. Miren, por ejemplo, aquí dice que en Alemania, en Londres y en París, este es el libro de mención, más del 50% de las familias son unipersonales, más de la mitad. Es decir, son hombres, mujeres que viven solos. No tienen esposa, no tienen esposo, no tienen compañera, no tienen compañero. Es decir, que vivan, ¿no? A lo mejor como Sartre y Simón de Beauvoir, no tienen departamentos diferentes, habitaciones diferentes, pero más del 50% en Berlín y en Londres viven, y son datos estadísticos del Censo de Europa, viven solas. Y este dato que nos da Ulrich Beck precisamente es completamente, digamos, coincidente con lo que decía un maestro, un compañero, el doctor Gustavo León, de aquí de comunicación. Él fue hace unos pocos años a Barcelona a hacer un doctorado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y él se fue con su esposa y sus 2 hijos. Entonces, los fines de semana, las vacaciones, los días feriados, salían pues con amistades, ¿no? Compañeros de trabajo, profesores, estudiantes, etcétera, ¿no? Con toda la comunidad de Barcelona, y ellos eran la atracción porque era la única, dice, él vivió 4 años en Barcelona, la única pareja que vivía esposa e hijos. Todos los demás, el 99.999% no vivían así. No vivían esposo, esposa o pareja, no, aunque no estén casados, pues, hombre, mujer, mujer, con su descendencia o sin su descendencia. El 99.9% vivían solos, aparte, en relaciones intermitentes, ¿no? De repente estaban, de repente no estaban. Ellos eran la única pareja estable de todos.
Este era el baile, sí, a él le pasó a un compañero que estaba en Barcelona. Eran los únicos los mexicanos que iban allá. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que en Europa, ¿no?, y en el mundo desarrollado cambiaron totalmente las relaciones familiares. Ya no son para nada las mismas de hace 10, 20 años, ¿no? Bueno, entonces decíamos que esta es la bibliografía sugerida. Hay mucho más. Ulrich Beck, perdón, publicó más de 35 libros en su totalidad, más de 35. Algunos, la mayoría traducidos del alemán, pero otros no, otros al inglés. Y fíjense, curiosamente, enlazo yo el sábado, y les voy a recomendar a todos los sociólogos y estudiosos del café sociológico. Los sábados llega el periódico aquí de El País, y en El País viene un suplemento que es gratuito, vale 19 pesos, no 20 pesos el periódico. Babelia se llama, y en Babelia vienen todas las publicaciones en español, tanto de literatura como de ciencias sociales, de política, de cine, de teatro, de literatura, de todas las artes y ciencias, reseñas de los libros. En ellas aparece este sábado pasado, hace menos de una semana, el titular de George Parker que dice: el forense del imperio americano. George Parker retrata el fin de la cohesión social en Estados Unidos durante las últimas décadas en el desmoronamiento. Todo empeora menos la macroeconomía, dice el autor, ¿no? Entonces, de lo que está hablando Ulrich Beck, de esto trata la obra, el desmoronamiento, de Estados Unidos. Y cuando habla del desmoronamiento, no habla George Parker, es un periodista del New York Times que escribe esta obra, no solamente de la cuestión económica, la crisis, ¿no?, financiera, no, habla de la familia, de las relaciones, de los valores del ser humano que se está desmoronando totalmente en Estados Unidos. Esta obra la pueden ustedes conseguir, ya está traducida al español, aquí viene la ficha, dice: el desmoronamiento, George Parker, editorial Debate. Editorial Debate, llegan aquí a Example, llegan a la librería, es una editorial bastante comercial, Debate. Barcelona 2015, acaba de salir este año. Entonces George Parker habla de eso, toma fotos, por ejemplo, de las familias, ¿no?, el padre. Dice: Ken Platt y su hijo Ken posan en los altos hornos Jeanette cerrados en 1984. Sobre ellos habla Bruce Springsteen, el famoso cantante, ¿no?, norteamericano, en Youngstown, canción que narra el declive de la industria del acero en Ohio, Estados Unidos. Entonces, en esta obra habla precisamente de todo esto, ¿no? Dice: no hay cohesión porque no se paga un precio por los errores, no hay políticos destituidos por impedir la recuperación, la realidad da miedo por lo mucho que posee la gente más rica y lo poco que tiene la más pobre, y eso aumenta. Son citas, ¿no?, que aparecen en el libro. Entonces, en más de 500, son 521 páginas, analiza todo este fenómeno de la descomposición, el desmoronamiento de la sociedad civil estadounidense. George Parker, ¿no? Y finalmente, la noticia que tuvimos el lunes, dice: alarma cifra de embarazos en menores en la Secretaría de Salud, aquí de Sonora. Dice: cerca de 17,000 mujeres se embarazan en Sonora y dan a la luz de manera prematura, con casos que no son deseados ni planeados, es decir, un embarazo adolescente, Dice, aquí les dan los datos, a nivel mundial, cada año 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años tienen un hijo. 15 y 19, no han ni siquiera terminado la preparatoria, ¿no? Dice, 1 de cada 5 partos en México es de una mujer menor de 19 años, que es una quinta parte del 20%, ¿no? Son menores de 19 años los que están ya teniendo el parto. En México, de cada 10 embarazadas de 15 a 19 años, 2 han estado embarazadas anteriormente. De 15 a 19 es su segundo embarazo. Más para atrás, más jóvenes los tienen, ¿no?, de 15 a 19. 9 de cada 10 adolescentes, esta cifra es reveladora, fíjense, de los riesgos que habla precisamente Ulrich Beck. 9 de cada 10 adolescentes mexicanas conocen los métodos anticonceptivos, pero no los utilizan. Porque mucha gente, profesores, enfermeras, doctores, dicen: pero si difundimos, ¿no?, los preservativos, y usa en la televisión, en la radio, en Facebook, en WhatsApp, ahí está la información, ¿sí? No es ignorancia, no es falta de información, no se usa. Es otro fenómeno sociológico, ¿no? Bueno, no información, es que no sabía, sí sabía, ¿no? Pero no estamos obviamente afectando nada, simplemente hay un exceso de información, ¿no? Pero no resuelve ese exceso de información esa situación, ¿no?, obviamente. Bueno, dice: el riesgo de muerte materna en embarazos de adolescentes es 2 veces mayor
que en las jóvenes de 20 años en adelante. Es decir, al estar embarazadas y hacer el parto, tienen 2 veces más el peligro de morir en el quirófano o de que se muera su bebé. Entonces ya no nomás es que están muy chiquitas, ¿no? No, es que también tienen en riesgo su vida y la de sus hijos, ¿no? Por la misma edad, pues, no es una edad óptima. Bueno, dice otro factor, el niño de un adolescente tiene un 60%, 60, más de la mitad, probabilidad de fallecer durante el primer año de vida que en las pacientes mayores de 20 años. Riesgos también para los infantes. La mortalidad de las madres menores de 19 años es hasta un 13% y ocupa el 4º lugar de muertes en los jóvenes de México, el 4º, 25%. La muerte de estas madres menores de 19 años, ¿no? Y finalmente la cifra de Sonora, particularizamos aquí en la Universidad de Sonora, dice en México, bueno, dice en Sonora, según la Secretaría de Salud, la cifra es todavía más alarmante. Dice en México, 1 de cada 5 partos, es decir, el 20%, es en mujeres menores de 19 años a nivel nacional. Y en Sonora, según la Secretaría de Salud, la cifra es todavía mayor, más alarmante. Con madres adolescentes en el 33%, una tercera parte, 33% de los 50,000 nacimientos que en promedio se registran en el año. Cerca de 17,000 mujeres sonorenses cada año se embarazan y dan a luz prematuramente, por así decirlo, con embarazos no deseados, no planeados, declaró en su momento el secretario de Salud en el Estado. Esos son los riesgos, ¿no? Con eso terminamos, compañeros. Gracias por sus preguntas, comentarios.